de mí. No hay ningún Buenas problema. noches. ¿Cómo Luis le Buenas va? Alberto, a ver, No, yo tengo el lo gusto. que pasa es que recién el día de hoy pude ingresar, sí, pero mejor vale más tarde que nunca, sí. Ay, que no me estoy olvidando de prender mi cámara. Bueno, ahí me van a ver y se van a asustar un poquito. No, no, de Bueno, ninguna manera. Muchas gracias, bienvenidos. bueno, mi nombre es Luis Alberto Murillo. Estoy acá en la ciudad de Riobamba, pero también tengo parte cuencana. Soy ingeniero en ecoturismo, soy guía nacional profesional de turismo y actualmente, bueno, me involucré en la parte docente con el Instituto American College, ¿no? Voy a apoyar en las asignaturas de teoría del turismo y técnicas de guiar, ¿no? Me parece este taller súper importante, súper genial, porque, por ejemplo, en mi parte personal, el turismo es súper dinámico. El turismo no es nada estático. El turismo es súper dinámico, muy evolucionativo, se adapta bastante con facilidad. Y este taller, este curso de manejo de clases que sean más asertivas, sean más dinámicas, van a permitir eso, ¿no? Tratar de incentivar a los jóvenes y bueno, nosotros también como docentes, ¿no? Sembrar esa inquietud, esa motivación para que los jóvenes puedan ser más dinámicos, más curiosos, más empáticos con la carrera, ¿no? Entonces, esas son una de mis expectativas, ¿no? Y como siempre digo yo, como siempre he pensado, que uno como docente tiene que ser siempre ese docente que uno quería tener cuando era joven, cuando era estudiante, ¿no? Y qué mejor estas herramientas que nos van a ayudar para propiciar ese ambiente de motivación para que los jóvenes se encuentren y se enamoren De la materia que está de dictando. la carrera que están siguiendo, ¿no? Exactamente, De sí, las materias que están siguiendo y las carreras que están siguiendo. por supuesto. Listo, muchas gracias, Luis Alberto. Voy, como les decía, a compartir pantalla para empezar nuestra sesión. Listo. El tema de esta semana, como les indicaba al inicio, es material audiovisual. Vamos a revisar algunas herramientas pedagógicas en la educación audiovisual. A ver. ¿Cuáles son los objetivos de esta semana? Conocer la importancia del material audiovisual en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las personas de marketing obviamente utilizan el material audiovisual con otros objetivos. El nuestro es en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aplicar procesos recomendados para la creación, en este caso de podcast y videocast, que ya vamos a ir analizando más adelante, que es cada uno, y hacer uso de las herramientas para crear material audiovisual en el aula. En esta primera sesión de este tema vamos a tratar directamente solo lo que es el tema del podcast, ¿sí? En la educación audiovisual. ¿Qué significa audiovisual? Bueno, pueden haber varias definiciones, pero en general lo que buscamos a través de esto es pues indicar con audiovisual la integración e interrelación entre lo auditivo y lo visual, de tal manera que cree una nueva realidad o un nuevo lenguaje. Este término empezó a usarse desde 1930 más o menos, cuando inició lo que es el cine sonoro, y posteriormente empezó a teorizarse ya para ser motivo de estudio a partir de los años 1950 en Francia. Esta percepción del audio y de la imagen, al ser simultánea, crea realidades sensoriales. Ustedes saben que a través del material audiovisual nuestros sentidos se potencian. ¿Por qué? Porque existe una armonía entre estos dos medios, ¿no? A cada sonido, por ejemplo, le corresponde una imagen. Podemos experimentar complementariedad porque lo que no aporta la imagen aporta el audio o viceversa, de tal manera que se refuerzan esos significados entre sí. Educación audiovisual. ¿Qué es la educación audiovisual? Tal vez alguno quiere intervenir, decirme algo en este momento.
con gusto pueden levantar la manito o interrumpirme cuando ustedes lo necesiten. Es esta educación la que está basada justamente en materiales didácticos donde se presta particular atención al audio y a la presentación visual, con el objetivo de mejorar la comprensión y la retención de los estudiantes. Entonces, lo que se busca es que asimilen ellos la mayor cantidad de información que perciben a través de su vista y de sus oídos. Ahora, este material no porque sea audiovisual y está mal organizado, siempre va a ser útil. Para que sea percibido adecuadamente por el estudiante debe tener una organización clara y estar estructurada y basada en algo que se llama diseño instruccional, que les vamos a dar una breve capsulitas o tips que les va a servir cuando ustedes quieran hacer uso de este material audiovisual en sus clases. Ahora, aquí vamos a ver algunos motivos por los que la educación audiovisual se ha vuelto tan importante hoy en día. Primero, porque posibilitan una mayor apertura del estudiante hacia el mundo exterior. ¿Por qué el mundo exterior? Porque a través de estos audiovisuales pueden superar las fronteras geográficas y podemos conocer muchas cosas que de forma presencial no lo hacemos. Estas imágenes resultan motivadoras, sensibilizan y estimulan el interés de los estudiantes hacia un tema determinado. Por otro lado, también facilitan la enseñanza complementando las explicaciones verbales. Ustedes saben que las palabras dicen una cosa, pero los gráficos muchas veces dicen más que 1000 palabras. Entonces, justamente contribuyen a que exista una fácil comprensión para interiorizar los contenidos que están revisando. Los recursos audiovisuales para ser comprendidos deben o requieren un procesamiento de información en nuestro cerebro. Por lo tanto, una vez que son procesadas, producen un impacto emotivo, ¿sí? A través de sentimientos y actitudes. No me van a contradecir que hay películas que les hacen llorar, videos que les hacen reír, o audios que igual producen diferentes actitudes y sentimientos en la persona que los está revisando. Continuemos. Facilitan las comparaciones entre distintos elementos y permiten analizar cosas complejas. A través de un gráfico, pues, o de un video se puede analizar perfectamente un procedimiento, un experimento. Entonces, esto facilita a las personas que todos estos, digamos, teorías o conceptos que se quieran transmitir sean mucho más fácilmente digeridos. Pueden simplificar o sintetizar realidades complejas a través de diagramas, de esquemas, nos permiten conocer mejor el pasado o ver realidades y de alguna manera proporcionan experiencias en el aprendizaje, ya sea a un individuo o a un grupo grande de estudiantes. Sí, o sea, un mismo medio audiovisual o un mismo material audiovisual puede servir para uno o para varias personas, por lo tanto tiene esa característica de ser reusable. Bien, ahora, ¿cuándo nació todo esto o por qué, digamos, la parte de educación tomó más en serio la educación audiovisual? Es porque se daban cuenta que los jóvenes, los niños, utilizaban sus dispositivos inteligentes y pasan horas revisando videos, ya sea en la televisión, en el computador, en su celular o jugando los famosos videojuegos. Entonces, eso fue lo que motivó a que el hecho de que ellos reciban tanta cantidad de información y de todo tipo, ¿no? Porque la información puede ser de deportes, puede ser de farándula, de salud, de política, de educación, en fin, o sea, los temas son varios y toda esa información les está bombardeando. Entonces, la educación debía tomar en cuenta que este fenómeno debía ser utilizado a su favor. ¿Por qué? Porque en realidad todo ese conocimiento ahora las personas lo perciben a través de estos medios, a través de estos dispositivos inteligentes y ya no desde la realidad misma. Es decir, que cada vez más nos vemos influenciados por estos medios y el contacto de la tecnología.
Ahora voy a querer conocer un poquito qué opinan respecto a si el celular es una herramienta o no pedagógica que podemos utilizar. Les voy a hacer una encuesta que tengo por aquí. Por favor, si ustedes me ayudan votando. Tengo la participación de 17 personas. Ok, terminamos el minutito de espera. Listo, creo que estamos con todos. Voy a finalizar la votación y voy a compartir los resultados para ustedes. No sé si me pueden indicar si están viendo en pantalla los resultados. Alguien, por favor, que active su micrófono. Sí, así es. Sí. Sí, sí podemos Perfecto. ver. Entonces, ustedes pueden ver que la mayoría dice que el teléfono celular es una herramienta pedagógica, un 84%, y un 3% dice tal vez. El no, bueno, pues nadie dice que no, pero yo les pregunto, si les hubiese hecho esta misma pregunta quizá hace unos 2 años atrás cuando no estábamos con la pandemia, yo creo que la mayoría me hubiese dicho que no. En todo caso, dejo esta información para que ustedes la tomen en cuenta. Ahora, no sé si podríamos, voy a cerrar un momentito esta votación. ¿Sí? Yo quisiera que ustedes me permitan, voy a dejar de compartir pantalla. En el aula virtual yo les he colocado, debe estar ya habilitada este momento, está una encuesta dentro de las actividades. Me voy a ir, ahora les voy a compartir mi navegador. Perfecto. Listo. Bueno, ustedes están viendo ya material de la segunda sesión porque soy la profesora y pueden ver lo que va a venir después, pero ahorita dentro de actividades ustedes van a ver habilitado algo que dice consulta sobre el uso de celular. Entonces, les voy a pedir, por favor, que me ayuden. Voy a lanzar mi consulta. Listo. Y si son tan amables de ingresar a la plataforma, dar clic ahí, yo he embebido la interfaz del Mentimeter dentro de la misma plataforma para que desde ahí puedan, por favor, contestar a las preguntas. Si es que se encuentran con algún inconveniente, les pido me indiquen para poderles ayudar. Yo también voy a ingresar a este momento para que tengan... Si están viendo mi pantalla, les debe aparecer algo como lo que les presento. ¿De acuerdo con eso? ¿Alguien que me ayude indicando, por favor? ¿Están respondiendo? Quisiera que sean bastante honestos en las respuestas que coloquen donde pueden ingresar el texto sobre los usos que le dan al celular de forma general. Buenas noches, Malena. Sí. Perdón. Disculpe que le interrumpa. Dígame usted. Me llamo Ramiro Arauz. Ramiro, gracias. Sí, lo que pasa es que todavía no tengo acceso a La plataforma, la plataforma exacto. Tal vez nos puede compartir el enlace del por Menti. supuesto, enseguida ya Muchas solamente gracias. quiero anotar que está por aquí. Perfecto. Listo. Permítame.
Un segundo. Ahí está. El enlace. Es este de aquí. Les voy a compartir. ¿Ya? Los voy a poner en el chat, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Por favor, es que pueden ahí responder. A ver. Voy a ver mis resultados, cómo están avanzando. Bien. Listo, ya estoy obteniendo resultados. La mayoría dice redes sociales, me imagino que por ahí debe estar Facebook, YouTube y todo eso. Videoconferencias, series, trabajo, tomar fotos, llamadas. Mira que llamadas está tan chiquito, tan poquito. Estamos con 13 participaciones. Ok, ¿me podrían indicar si también ya respondieron a la segunda pregunta? A mí me sale refresh, pero no me permite acceder. Ah, este momento, perdón. Ya este momento me salió para la segunda pregunta. Ok. Ya lo hago.
Va ganando el asunto de responder por chat, ¿no? En las consultas que les hacen los participantes. En este caso, sus alumnos. Hacer videoconferencia, enviar tareas. En cuarto lugar, hacer llamadas a los alumnos. Muy poquitos crear videos para las clases. Y algunos incluso no utilizan para ninguna actividad en la clase. Ok. Son interesantes estos resultados. Y acá su gran mayoría fueron redes sociales, llamadas, YouTube, fotos. Perfecto. Listo, voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias por sus respuestas. Voy a regresar un poquito a nuestra... Vamos a compartir la presentación. A ver, ¿dónde estamos? Listo. Voy a tratar de ser un poquito más breve porque algunos creo que van a tener que retirarse. Bueno, habíamos hecho la pregunta de que si valía la pena o no usar el celular en clase, y eso a mí, cuando les quería plantear esta pregunta, como les dije hace un momento, pensaba en años atrás cuando yo también era profesora, y una de las cosas que evitaba que mis alumnos estuvieran haciendo era precisamente usar el celular en clase. Peor si iban a tener un test o una evaluación, sea en el computador o sea peor si era lápiz, no podían utilizar el celular. El celular en realidad hace un tiempo atrás lo único que traía eran más bien problemas y conflictos entre los alumnos y los profesores. Había incluso políticas de castigo si se estaba usando el celular en clase por no prestar atención. No sé si ahí alguno de ustedes quisiera comentar un poquito cómo actuaban o si ahí en el American College cuáles son las políticas o eran las políticas en clase respecto al uso del celular. ¿Alguien me quiere indicar? Voy a dar a las... Bueno, No, en dígame. mi caso, por ejemplo, en otras instituciones que yo laboraba, por ejemplo, cuando yo estaba en un colegio que ofertaba el bachillerato técnico, ¿no? Yo literalmente les prohibía. Hasta hace un año y medio, 2 años, les prohibía a los jóvenes el uso del celular porque sencillamente ellos se enfrascaban a chatear, a ver memes, ver videos y no me ponían atención, ¿no? Entonces, obviamente también metían pollas, como se dice, ¿no? Hacían trampa. Y yo, por ejemplo, utilizaba una técnica que llevaba yo una canastita y al inicio de clases hacía que los jóvenes ellos mismos vayan poniendo su celular, ¿no? Vayan poniendo su celular y yo también ponía mi celular y lo poníamos en una parte visible del aula, ¿no? En el escritorio. Terminaba clases y iban recogiendo su celular, ¿no? Obviamente dentro del código de convivencia de este instituto estaba prohibido el uso del celular y bueno, que si pues, se les encontraba con celular a los jóvenes, se los retenía y tanta cosa, ¿no? Pero desde mi óptica, mi estrategia era esa, ¿no? No les dejaba utilizar el celular, para nada, para nada. Y mira ahora cómo estamos, ahora es súper importante el celular, ¿no? Es algo paradójico, ¿no? Sí, efectivamente, en eso coincidimos, ¿no? Era bastante común y ahora incluso hay estudiantes que si no fuera porque tienen su celular no pudieran asistir a sus clases. Y es en ese sentido, pues, que todo este material audiovisual que estamos yendo a revisar y particularmente en esta sesión lo que son los podcasts,
se convierten en estrategias para que facilitan al docente el poder llegar de mejor manera a los participantes, porque ya sea un podcast o un videocast, al ser pequeños, facilitan el hecho de que sean transmitidos rápidamente, sean fácilmente almacenados y también descargados. Entonces hay participantes, mejor dicho, estudiantes que reciben sus clases solamente por celular, digamos, no tienen un plan de datos, sino quizá a través del WhatsApp, que es parte de su plan, digamos, gratuito. Entonces no tiene internet, pero sí tiene WhatsApp, entonces ellos reciben por ahí un video, un audio, o las tareas o los archivos, ¿no es cierto? En ese sentido, creo que por ahí me pueden dar la razón. Me parece que alguien levantó la mano, por favor, le doy la palabra. ¿Se arrepintió? Ok, sigamos entonces. Pues está yendo esto un poquito rápido. A ver, entonces, en vista de que el celular lo vemos ahora, que sí es una herramienta didáctica, ya que permite que el aprendizaje sea más rápido, por así decirlo, más fácil, también facilita un aprendizaje memorístico en lo que tiene que ver con lo auditivo y lo visual. Muchas veces uno aprende cosas viendo más que escuchando o leyendo. Hay diferentes tipos de estilos de aprendizaje y ustedes Perdón, deben... Malena, buenas noches. Tengo un problema con la red, disculpe. Sí, Dígame levanté la mano usted. hace un instante. ¿Sí, sí me escucha? Sí, le escucho, dígame nomás. Gracias. Lo que le quería contar es que, bueno, en el American College nosotros al inicio, hace algunos años, justamente como decía el compañero Luis, me parece que era, eh, prohibíamos, ¿no?, el uso de teléfonos porque, claro, generaban distracción a todos los estudiantes. Pero bueno, hace tal vez unos 2 o 3 años, en general, la institución ha dejado a la libertad de los docentes, ¿no?, en su cátedra para que cada uno use sus herramientas que considere oportunas. Y bueno, justamente como mi función, una de mis funciones es la de realizar el acompañamiento a los docentes en sus cátedras. Entonces, sí he visto que algunos profes usan el teléfono en clases como forma de hacer más dinámica la clase. Entonces, pienso que tal vez en el American hablaríamos de un 20% de profes que han usado, ¿no? Antes de la pandemia incluso, ¿no?, esta herramienta. Pero claro, obviamente hace tiempos casi nadie usaba porque justamente como decía Luis, está prohibido, ¿no? Eso era lo que quería Muchas gracias. mencionar, Malena. Gracias. Muchas gracias por su aporte. Listo, entonces, como decíamos, pues ahora que tenemos ese celular como una herramienta para facilitar el aprendizaje a nuestros alumnos, se crean, digamos, estrategias de aprendizaje y empieza este desarrollo de los podcasts y videocasts a nivel de, de la educación, digamos, ¿sí? En el ámbito de la educación. Quisiera, si bien no me gusta mucho eso de leer, pero quisiera refrescar un poquito ciertos conceptos que vamos a revisar en el transcurso de esta sesión. Lo que es multimedia. Multimedia significa múltiples medios que se ejecutan simultáneamente al mismo tiempo para transmitir contenido informativo. Estos medios pueden ser texto, sonido, imágenes, animación, video, que no solamente buscan informar, sino también entretener. Ahora, los medios. Dice que son la forma en cómo se distribuye y se presenta la información. Hablamos regularmente de medios de comunicación, muchos de ellos de forma masiva. Entonces, estos están muy ligados a estos conceptos de podcast y videocast, porque es a través de esos medios que los logramos transmitir. Ahora, ¿qué es un podcast? Es un audio digital que puede combinar voz, música, efectos sonoros de corta duración. Básicamente es audio. Se almacenan regularmente en la web, en la nube, que muchas veces decimos, para ser compartido a través del Internet y sus diferentes medios de distribución, ¿sí? Redes sociales y otros canales. No sé si ahí tienen alguna pregunta. ¿Está claro cuál es este concepto? Básicamente es un archivo de audio pequeño.
que puede no solamente tener su voz, sino va combinado de música y de efectos sonoros. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué es un videocast? Está muy relacionado con el podcast y con lo que es video, pero también es un archivo pequeño y lo que interviene aquí es la parte multimedial. Es decir, ya no solamente tenemos el audio del podcast, sino también tenemos el video. Y asimismo se transmite a través de medios digitales, son de corta duración y como les decía antes, tanto el podcast como el videocast necesitan ser pequeños para que no pesen mucho, sean fáciles de almacenar, de difundir, de descargar, de guardar, ¿sí? Ahora, todo esto se hace a través de canales web. Ustedes deben haber escuchado a muchas personas que dicen, tienes tu canal de YouTube, tienes tu canal... también hay canales de podcast, entonces creo que el más conocido es ese famoso canal de YouTube. ¿Por qué? Porque lo que hace es cada vez va transmitiendo una serie de episodios. Entonces el podcast también es eso, ¿no? Es como una especie de canal, ¿sí? De audio. Ahí vienen los audiolibros, ahí vienen, digamos, ciertos mensajes de diferente índole, de diferente campo que pueden estar ahí embarcados dentro de esta tecnología. Pero estos necesitan ser elaborados a través de un modelo de diseño instruccional. Entonces, ¿en qué se basa el diseño instruccional? Cuando ustedes van a hacer una materia, les asigna una materia para dictar clases, ustedes hacen una planificación, ¿cierto? Entonces, en esa planificación deberían considerarse dos aspectos dentro de todo lo que ustedes analizan. El primer aspecto, el estilo de aprendizaje de los alumnos, que si es más visual, que si es más verbal, verbal se refiere a la lectura y a la escritura, si es kinestésico, si es pragmático, en fin, hay una serie de personalidades, por así decirlo, al momento de aprender y que deberíamos considerar. Y justamente los medios audiovisuales permiten llegar a la mayoría de estos estilos de aprendizaje, ¿sí? Entonces es por eso importante tenerlos en consideración. Por otro lado, hablábamos al inicio de la clase incluso de la teoría del constructivismo, cuyo eje dice aprender a aprender, donde el estudiante es el centro del aprendizaje, el docente se convierte en una guía para su camino, digamos, en el mundo de la ciencia, pero se supone que el mismo estudiante es quien construye su conocimiento. ¿Y cómo lo construye, diría yo? Muchos ya no van a bibliotecas o ya no están revisando libros, sino directamente van a dispositivos inteligentes a través del computador, a través de su celular, como lo mencionábamos, y a través de estos medios, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta estos dos aspectos, justamente se crean estas estrategias didácticas del podcast y del videocast, ¿sí? Ahora, ¿dónde se usa un podcast? Hablan mucho que esto sirve para los alumnos que tienen problemas de memorización o para aquellos que combinen actividades escolares con una actividad laboral, ¿sí? Mientras trabajo, mientras hago cierta actividad, puedo estar escuchando. Y eso mi cabeza pues lo va asimilando. Ustedes deben haber escuchado inclusive de técnicas que se ponen audífonos en las noches y duermen y se supone que el día siguiente aprendieron mucho. No he tenido la experiencia al respecto, pero si alguno lo tiene, pues nos lo puede compartir, pero se entiende que sirve, ¿sí? El videocast, en cambio, nos va a permitir ir un poquito más allá, repasar, por ejemplo, una práctica de laboratorio, resolver un ejercicio, hacer unos pasos de unos experimentos, adquirir una nueva competencia. Y si ustedes se fijan, el tiempo, un podcast regularmente sí es más pequeño que un videocast, ¿sí? Pero son nada más cuestión de minutos. Eso ya lo vamos a ir revisando. Este es el proceso de construcción o de creación de este tipo de materiales. Uno que lo revisé ahora se llama SOI. Dice seleccionar, organizar e integrar. Este es muy utilizado en la construcción de los podcasts, pero está muy, digamos, sus pasos
se correlacionan con lo que es el modelo multimedial. Ahí las personas de publicidad, de marketing, me van a dar la razón. Se habla dentro de esto de lo que es preproducción, producción y postproducción. En la preproducción, básicamente es la definición del tema, la planificación, la búsqueda de material significativo, el elegir, el seleccionar, el resumir los contenidos, el hacer un guión de información de lo que yo voy a decir o lo que yo voy a hacer en ese material. Y luego, pues, viene la parte de producción, que es la grabación misma, ¿sí? La grabación del audio o la grabación del video. Posterior a la producción, en cambio, una vez que ya tengo, por así decirlo, material beta, lo que hace es pasar un proceso de edición, y en este proceso de edición yo puedo agregar, en el caso del sonido, agrego efectos, agrego música, para hacer mi material más atractivo. Lo mismo sucede con los videos, que lo puedo editar, lo puedo modificar, poner efectos, etc. No sé si estamos claros en ese proceso. Debería estar bastante claro porque ustedes lo van a hacer. Y ese es el caminito que van a seguir. ¿De acuerdo? Ya. Bien, ahora, para resumir un poquito todo esto, encontré un video que me pareció bastante interesante. Como digo, el video y el audio dicen más que 1000 palabras, así que no voy a demorarme más y les voy a compartir este video, ¿sí? Listo, vamos a ver este videito. Podcast. Para los que no saben, un podcast básicamente es un programa de radio que se cuelga en internet. La diferencia está en que no se necesita una emisora para hacer un podcast y no se necesita una radio para escucharlo. Ahora, para los que sí conocen la definición, pero no la noticia, resulta que los podcasts son el fenómeno del momento. O bueno, uno de los. Pero ¿cómo se explica que esté de moda la radio digital? Es decir, ¿no les parece un poco raro que nos estemos devolviendo en el tiempo de esa manera? Pues a nosotros sí, o más bien esa fue la primera impresión. Cada vez son más los miembros de Magic Markers que escuchan podcasts y con el tiempo le estamos descubriendo la gracia a ese formato. Este video es para contarles cuál es esa gracia y para invitarlos a que redescubran el mundo del contenido en audio. Lo primero es hablar de diversidad. Varias veces la humanidad se ha dado cuenta de que cuando desaparecen las barreras para crear y distribuir contenidos, el resultado natural es una explosión de ideas. Pasó con la imprenta, pasó con los blogs, pasó con los videos de YouTube y desde hace algunos años esto mismo está pasando por segunda vez con la radio. Como ya no hace falta estar en una emisora ni depender de toda su infraestructura, existen miles y miles de podcasts y eso, naturalmente, se traduce en una asombrosa variedad de contenidos. Mucho más allá de los noticieros mañaneros con los presentadores de siempre, si lo que les interesa es el cine o la filosofía o los juegos de mesa, hay un podcast para cada una de esas cosas, pues más que nada en inglés. Ahora, por mucha diversidad que haya, igual sigue siendo raro ponerse a escuchar contenido solo en audio cuando existen formatos más completos. ¿Cómo va a ganar el audio frente a otras cosas como Facebook, YouTube, Netflix, Kindle, el PlayStation y quién sabe cuántas vainas más? Todas ellas en una guerra por capturar tu atención. Bueno, pues justamente ahí está la magia. Un podcast no compite en el mismo campo, no compite por los ojos de nadie. Al contrario, los libera. Los podcasts, como la música o los audiolibros, son para lavar la loza, para caminar al trabajo, para hacer fila en el supermercado, para manejar, para apagar las pantallas en la noche. Es la misma razón por la cual la radio sigue vigente, pero con la gran ventaja de que los podcasts se escuchan en tu celular cuando quieras, donde quieras y hay 1 millón de programas diferentes. Y piensen que los podcasts no solo liberan los ojos del que está escuchando, también las palabras del que habla. Todo el que tiene una carreta que contar sabe la presión que existe en torno al tiempo. Un video de más de 5 minutos es motivo de drama para muchos. Un podcast no tiene ese problema. De hecho, los podcasts están llenos de formatos distintos y experimentos narrativos muy interesantes precisamente porque la noción del tiempo es diferente. En definitiva, los podcasts son una de las tendencias del momento. Por un lado, porque mucha gente está descubriendo la experiencia de consumir historias en audio y en cualquier parte. Y por el otro, porque es el espacio ideal para profundizar sobre muchos temas que se quedan por fuera de la radio tradicional y por fuera de un video de medio minuto.
Si todavía no han experimentado nada de esto, les recomendamos que hagan el intento. Y ya que van a intentar, Magic Markers está estrenando su propio podcast. Ok, voy a cortar ahí porque ya vine una parte publicitaria, pero a mí me pareció un video muy interesante. No sé, quisiera comentar un poquito respecto a eso. Tal vez conocían de la importancia de un podcast, ¿les parece algo nuevo, algo que ya sabían? Me gustaría conocer un poquito su opinión. No sean muy tímidos, por favor, ganemos tiempo, digan, digan Mi lo que... estimada Malena, Dígame. justamente, bueno, antes de salir, porque ya tenemos que hacer la inauguración del año lectivo, Ujú. a mí me parecía, yo iba a comentar hace un momento que justamente lo que decía en el video, pues estamos regresando a la radio, pero ya en el formato actual. Si nosotros nos ponemos a pensar en el tema de la masificación de la educación en la Sierra Centro, principalmente en el tema de la Amazonía, se lo hizo básicamente a través de los programas de Israel, ¿no? Usted tal vez pues, haya escuchado en el tema de cómo llegó el colegio o la escuela a esos centros que en donde eran pues prácticamente imposible que alguien pueda estudiar. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la masificación del proceso del Internet y la masificación del uso del celular y la creciente tasa de uso del Internet justamente en cada uno de los hogares del Ecuador está permitiendo, por decirlo de alguna manera, este proceso. Ahora no sé qué cuánto cale eso todavía en la juventud, porque, bueno, no sé, es una experiencia muy personal. Yo creo que hay gente de cierta edad, como la mía, que sí, efectivamente necesitamos las manos libres, como quien dice, y hacer justo lo que ellos comentan, ¿no? Mientras uno está corriendo, pues uno puede estar viendo el video, mientras uno está en la moto, mientras uno está haciendo muchas cosas. Y hay mucha gente de mi círculo, por decirlo de alguna forma, de mi círculo social, de mi edad hacia arriba, que son muy adeptos a los podcasts, ¿no? Mis papás, por ejemplo, los podcasts de Radio María, por mencionar alguno, por poner un ejemplo, en Claro. donde pues, ellos no son muy adeptos al tema de audio-video, y más bien veo al tema de la gente, repito, mi criterio muy personal, veo al tema de la gente pobre todavía, de la gente joven, perdón, llevada mucho al aspecto todavía de multimedia. Entonces, yo creo que es un reto muy interesante, es un reto muy interesante porque a la final, cuando hablamos de educación superior, tenemos pues gente de multietaria, multietaria y pues asimismo, como usted mencionó hace un momento, de múltiples aprendizajes, ¿no? Yo dentro de mis respuestas puse, por ejemplo, escuchar música en el celular. Yo utilizo mucho mi celular para escuchar música, mensajes motivacionales, etcétera. Entonces yo creo que el tema está en el cómo nosotros podemos hacer que el podcast, perdón, sea un poco más orientado hacia ese público juvenil, ¿no? Orientado hacia ese emisor que requiere pues un mensaje y un contenido que realmente le llame la atención. Hasta ahí, y bueno, me retiro. Listo. Felicitaciones por el tema. Y la continuación del video una vez que nos envíen el enlace. Perfecto. Le hago Malena, una mucho gusto. consulta. ¿El día miércoles también están así, con estas horas a partir de las 7? ¿No les es más conveniente, les hago la consulta, arrancar más temprano la clase? ¿No? ¿No? Debería ser tomado a consideración por todos. Por ejemplo, yo en mi caso, yo el miércoles sí tengo clase. Entonces, en mi caso, pero es un tema, cada quien tiene pues Ok, ahí sus horarios. Pensaría que lo resolvería con una votación libre y democrática entre listo. todos. Un De- gusto. Gracias, Justo, compañero. gracias también, que pase bien. Bueno, entiendo que algunos de sus compañeros van a tener que retirarse, tienen la debida justificación, ya me indicaron hace un momento, pues no tengo ningún inconveniente, más bien quisiera saber con cuántos me quedo para poder dar continuidad a esta sesión. Eh, Quería aportar con una idea nada más, que Claro, dígame usted, ya encantada. estamos en clases, bueno, yo me voy a quedar hoy, no voy a salir, pero el miércoles yo ya tengo clases. No sé si sería posible que digan los compañeros, podríamos, y también al ver la disposición de usted, una media horita antes de ingresar, ya no a las 6, sino a las 5:30. No Eh, sé, es una sugerencia nomás.
Yo no tendría inconveniente en realidad. Yo preferiría obviamente que pudieran ustedes tener una mayor participación de la sesión para que de pronto surgen dudas que en el video nadie les va a poder responder, ¿no? Pese a que quede grabada. Entonces, Claro. por mí estaría muy bien. De todas No, maneras, de pronto alguien puede hacer las veces de presidente o de líder de este grupo y se ponen de acuerdo y me comunican. Ustedes tienen mi correo electrónico, creo que Juan Diego tiene incluso mi celular, me puede mandar un mensajito, me dice si es que quiere que el día jueves tengamos la sesión a partir de las 5:30, no tengo ningún inconveniente. miércoles, no fue. Perdón, miércoles. Sí. No sé si es que el compañero Juan Diego esté presente. Estimada Malena, sí, nosotros vamos a hacer ya las debidas coordinaciones con el señor vicerrector ¿Ya? para ver las disposiciones que nos da. Recuerde usted que hay compañeros que están laborando entonces en el tema de permisos y toda la cuestión. Yo le estaré avisando a su teléfono y avisándoles a los compañeros en el grupo que tenemos del instituto la resolución que se ha tomado conjuntamente con las autoridades. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, bueno, continuemos con eso. Yo espero cualquier novedad. Bueno, habíamos discutido un poquito de qué les causó el video que acabamos de revisar, las nuevas ideas. Quisiera saber, ante todo, voy a compartir mi pantalla primero, perdón. ¿No? Quería hacer un pequeño espacio de reflexión, ya lo empezamos haciendo con nuestro compañero que salió. Todo esto quisiera saber que alguien me responda, ¿para qué me puede servir? ¿O cómo puede aplicar luego de ver qué ventajas tiene el podcast en sus asignaturas? ¿Qué podrían hacer? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? En mi caso yo lo usaría para reconocimiento de ruidos respiratorios. Perdón, ¿me puede repetir? No le tenía muy claro el audio. En mi caso le podría hacer uso para reconocimiento de ruidos respiratorios. Ah, muy interesante. De esa manera. En el caso de guías, yo ya lo he utilizado, por ejemplo, para manejo asertivo de atención al usuario o atención al turista, ¿no? En el caso de una llamada telefónica, ¿no? Para ir identificando el tono de voz y cómo poder actuar frente a ese turista, ¿no? Ah, perfecto. De esa manera me imagino que tal vez ustedes a sus estudiantes le dijeran, si ustedes, o sea, me imagino, envían el audio y dicen, este es el sonido regular para diferenciar tal o cual, o dar tal o cual diagnóstico. Me corrige si me equivoco. Bueno, en el caso de turismo, por ejemplo, como decía, bueno, en este caso que se está utilizando bastante la virtualidad y a veces las llamadas telefónicas, el tono de voz, ¿sí? Entonces se les indica que a través del tono de voz se puede ver si la persona está taciturna, está media tranquila, media despistada, o si alza la voz, entonces está muy efusiva o está enojada. Entonces se les comienza a estar explicando de esa manera para que nosotros como anfitriones sepamos qué decir, qué hacer y cómo actuar, escuchando la voz. Ah, perfecto. Muchas gracias. Muy interesante. ¿Alguien más tal vez que quiera aportarnos sus ideas? Yo en la materia de psicología de emergencias lo utilizaría para ejecutar procesos de relajación a través de música relajante y sonidos ambientales. Muy interesante. Yo no sé si ustedes estuvieron al inicio de la sesión, yo había puesto una musiquita de fondo mientras empezaban a llegar y justamente es como para arrancar, como cuando usted está en alguna sesión, siempre le ponen la musiquita. Dije, bueno, pongamos musiquita aquí. ¿Cómo se sintieron en ese lapso? ¿No abandonadas? Ok, listo. Bueno, si alguien más necesita o quisiera compartirme algo. Bueno, en todo caso, yo diría también que hay una aplicación interesante donde podríamos utilizar este recurso. Hay personas que tienen dificultades visuales y entonces el hacer un material como un podcast para poderle facilitar a través de
de sonido, de efectos de sonido, música, etcétera, puede facilitar la comprensión de ciertas cosas que lamentablemente no puede ver, ¿sí? Y por otro lado, bueno, eso desde el lado del estudiante y desde el lado del mismo docente, como les manifestaba al inicio, a mí no me gusta mucho eso de salir en cámaras o ese asunto de las fotos, pero cuando usted puede simplemente dar lectura a un texto que ya ha sido preparado, uno se siente más, con menos temor, más flexible, sin temor alguno a equivocarse inclusive, porque simplemente lo que está compartiendo es un mensaje de voz, ¿sí? Entonces, lo que quiero hacer este momentito es dividirles en grupos para que puedan revisar unos materiales ya generados previamente en otros canales. Busqué incluso los canales de podcast más famosos del mundo. Dentro de esos aparecen una serie de temáticas. Van a tener que escoger una temática y entre ustedes pues escuchar un podcast breve, pequeño de ese canal. Y quisiera que me emitan sus comentarios al respecto, si sintieron algo. Yo he dicho desde un inicio que estos audios hacen o provocan diferentes sentidos y emociones. Entonces quiero saber qué les provoca a ustedes, si ven que está preparado, si les parece algo de pronto no muy bueno. En fin, lo que ustedes lo que ustedes perciban, quisiera que lo comenten en grupo. Voy a darles unos 10 minutitos para este ejercicio y luego regresamos y compartimos, si les parece, ¿ya? Entonces, primero voy a copiarles el enlace. Ok, ustedes están viendo mi pantalla. Aquí dice 33 podcasts que deberías escuchar. Aquí habla en términos generales la cantidad de personas, los millones de oyentes de los audiolibros, de millones de personas que están activos en diferentes idiomas con todos estos recursos. Y acá abajito ustedes van a ir viendo, por ejemplo, las temáticas. Aquí habla un canal de podcast del viajero, hay un canal como que de crimen, algo de gastronomía también. Acá hay algo de ficción, de moda, libro para emprendedores, cosas de la vida cotidiana, referencias a películas, actualidad. Aquí también hay de humor, de música, en fin, hay algunas. Si ven, aquí también hay una infantil. Y así, belleza y salud y una serie de cosas hacia abajo que pueden ir revisando. Entonces, yo lo que voy a hacer es, como les decía, les voy a compartir este enlace a través del chat. Y en grupos quisiera que de pronto nombren un líder para que sea quien recoja todas esas percepciones que ustedes tengan de estos materiales y luego nos compartan aquí de regreso a la sala, ¿ya? Entonces, me permiten un ratito, voy a empezar a hacer la división. ¿Todos recibieron ya el enlace? ¿Sí? Listo, entonces voy a hacer nada más 3 grupos. De esa manera creo que va a ser más difícil que escojan el mismo tema. Por favor, vayan aceptando las sesiones. Sí, le escuchamos. Gracias.
Bien, no sé si todos tuvieron la oportunidad de hacer el ejercicio. Bueno, les había dicho 10 minutitos, en realidad no puedo pasarme de ese tiempo de acuerdo a lo que tengo programado. Alguno de los jefes que quiera compartirnos la experiencia, sea buena o sea mala. Del grupo número 1. ¿Quién era el grupo número 1, perdón? A ver, debía verles. A ver, el grupo número 1 estaba Andrés Verdugo, Felipe Cobos, Juan Daniel Galarza, Juan Diego Larrea, Marta Carrión, Ramiro Arauz. El grupo 2 es Alonso Quito, Diego Guzmán, Kevin Guayas, Luis Alberto Murillo. El 3 están las personas que no mencioné, Freddy Roldán, Inés, Jennifer Freire, Santiago Delec. A ver si me ayudan. Ah, dice, dale Felipe, tú eres el jefe. ¿Quién es de Felipe? Vemos de Felipe. No sabía yo eso. Bueno, cada uno revisó diferentes podcasts. Vimos uno de Juan Acosta, uno de las leyes de Newton, otro sobre Girboss. El objetivo de cada una de esas podcasts era como que mostrar sus experiencias, generar en nosotros percepciones y adentrarnos en la vida de esas personas. Y a través de los efectos que ellos producían, como que nos transportaban a esa época, a esa vivencia, a esa experiencia, pues estuvo interesante, porque eran podcasts bien trabajados, o sea, se notaba realmente el trabajo y la experiencia en el desarrollo de esos contenidos auditivos. Es lo que pudimos apreciar. Perfecto, muchas gracias. Muy interesante lo comentado. De acuerdo que yo les pasé un link de los mejores podcasts del mundo, entonces entiendo que todos en su mayoría van a tener buenos efectos, buenos, digamos, incluso el tiempo está muy bien manejado. Sin embargo, pues quisiera también conocer qué opinan el grupo número 2. ¿Nombraron el jefe o se olvidaron de nombrar? Olvidamos. Ok, Alonso, dígame usted. Bueno, o sea, lo que realmente nosotros estábamos ahí navegando en la web, ¿no? El link que usted nos había pasado, pues habían diversas opciones que pienso que cuando alguien puede generar de esa manera una lista de temáticas, ¿no? Puede ir escogiendo en base o de acuerdo a cada día, ¿no? Cuál es el sentir de cada persona. Nosotros habíamos escuchado dentro de los podcasts de libros para emprendedores, 12 segundos de felicidad. Bueno, tenía un buen manejo de sonido. O bueno, había muchos podcasts que duraban más de una hora, pero bueno, nosotros escogemos por tiempo el de 6 minutos, que maneja bastante interesante, bueno, la introducción, ¿no? Con música, ¿no? Y posteriormente, de alguna otra manera, realiza metáforas, ¿no? Comparaciones, estaba mencionando con la parte de la unión de las neuronas, como utilizar dos manos, ¿sí? Distintas de las personas como para como que unir y asemejar lo que es la conexión, la sinapsis neuronal. Y bueno, yo como docente y bueno, como médico, ¿no? De anatomía, eso de ahí alguien que realmente tenga problemas con el aprendizaje, ayuda muchísimo para reforzar ese entendimiento, esa comprensión, ya que si es que vamos a lo muy teórico de lo que está en los libros, eso conlleva que dificulte el entendimiento, la comprensión, y si nosotros pasamos a ese proceso, ¿no es cierto?, de relatar, utilizando metáforas, utilizando analogías, yo pienso que es muy interesante, es muy enriquecedor el proceso y que pues lleva a un mejor aprendizaje, considero.
Qué bueno, muchas gracias. Sí, lo importante de este ejercicio, lo digo porque en la práctica yo también lo hago. Cuando alguien me pide que realice algo en particular, me gusta ver quién lo hace, quién hace lo mismo, pero de la mejor manera. Por un lado, para aprender, para saber que no voy a fallar. Y por otro lado, también es bueno ver los peores casos, porque de los peores casos también uno aprende y dice, ah, esto no tengo que hacerlo, esto no hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, es interesante si ustedes en un momento dado deciden abordar esta tecnología, decidirse a abrir un canal de podcast, el que lo puedan hacer, lo que vean lo que implica y que lo hagan bien hecho, que son en realidad esos pasos sencillos que yo les había mencionado, ¿no? La preproducción, la producción y la postproducción. Veamos finalmente si tiene tal vez el tercer grupo algo que acotarnos brevemente para poder arrancar ya la parte práctica. Bueno, del tercer grupo tuvimos un inconveniente, bueno, yo al menos tuve el inconveniente de que me salí porque se me desconectó el computador, pero habíamos revisado la página, ¿no? Y, o sea, al menos para mí era bastante interesante y fue bastante interesante ver tanta temática, ¿no? Para tratarse en el tema de podcasts y a uno se le viene a la mente muchas ideas o lo que habían preguntado anteriormente, en qué podemos utilizar esta técnica como docentes en nuestras diferentes clases, ¿no? Y creo que eso es la inquietud que se nos ha despertado en este momento y que sería muy bueno ahora efectivizarla, porque en realidad la parte práctica me parece que va a ser mucho más interesante todavía. Por supuesto que sí, qué bueno, qué bueno. La idea de esta actividad pues era justamente despertar ese interés, motivarles y que vean que esa teoría que yo les dije al inicio, que por qué es tan útil, en realidad la vean ya, por así decirlo, palpando, escuchando, ¿sí? Entonces, ahora voy a compartir nuevamente mi presentación para seguir avanzando en lo que se ha preparado para hoy. Entonces aquí está cuándo usar los podcasts, pues en términos generales, pues dice para grabar instrucciones, para dar instrucciones de actividades o tareas. El audio, recuerde que siempre tiene que ser un audio claro para que el estudiante no tenga que estarle haciendo consultas porque no comprendió lo que usted le mandó en ese audio. Bueno, en ese podcast. Las lecciones cortas también es para crear un canal propio relacionado con un tema específico y usted puede dividir una temática grande en diferentes episodios, ¿sí? Ya vamos a ver eso en la práctica. Aquí habla brevemente de los consejos previos a grabar un podcast. Entonces, tiene que ver con eso que habíamos visto del proceso de elaboración. Lo primero, pues, hacer un plan, ¿no? El plan de cuántos capítulos va a tener, porque su canal de podcast va a tener varios episodios, entonces vamos a decir que tomemos el tema de ciencias naturales, y me ocurre que uno va a ser sobre el agua, el otro va a ser sobre el aire, el otro va a ser sobre la tierra, etcétera, ¿sí? Cuánto va a durar cada capítulo y por tema también, ¿no? Y en qué momento va a publicarlo, porque si usted tiene un canal, usted debe decidir, esto lo voy a hacer semanalmente, lo voy a hacer quincenalmente, 2 veces por semana, tiene que tener programado. Esa es la recomendación previo a que usted empiece a utilizar esta tecnología. Herramientas de podcast y edición de audio. Verán, para hacer podcast existen varias herramientas, y les voy a mencionar algunas. Lo importante es hacer una revisión general de cada una de ellas o de pronto, como lo que suelo hacer yo, las mejores herramientas para elaborar y le sale ahí un ranking. Entonces usted va a las más usadas y usted dice por algo serán las más usadas y voy a entrar a revisar y de pronto hay un tutorial de 2, 3 minutitos que me dice, sí, me interesa, de pronto está en un idioma que no conozco, en fin. O sea, lo interesante es que usted revise diferentes herramientas y elija la mejor, con la que se sienta mejor, con la que pueda ejecutar mejor sus actividades o lo que necesita conseguir. Ahora, también es interesante cuando usted ya decide el tema y diga cuánto va a durar, pues ahora tiene que hacer un guión, ¿sí? El guión, pues es justamente, este término utilizan mucho en multimedia y los expertos me pueden corregir o me pueden apoyar. Pues lo que busca es evitar los errores, ¿no? El que usted tenga algo claro que decir en el momento de la grabación
¿sí? Tiene que recordar que tiene que ser una voz amigable, agradable, motivadora. Yo sé que nosotros de pronto no somos locutores, pero levantando la voz. Lo importante aquí en realidad es el hecho de que como no nos ven, podemos generar un sonido con mayor tranquilidad, ¿sí? A veces algunos buscan sus propios, ¿cómo saben decir? Sus propios actores. De pronto usted conoce por ahí a alguien que tiene una voz bonita y que se le escucha bien, entonces le puede decir, este es el guión, por favor lee, ¿sí? Ahora, se recomienda por otro lado que los podcasts sean cortos, pero con información de calidad, que no duren, dice, más de 10 o 15 minutos, inclusive hay podcasts de segundos, ¿sí? Entonces, en realidad va a depender mucho de qué es lo que usted quiere transmitir, cuál es el sentido de esa transmisión. Yo usualmente pido que hagan podcasts de 2 hasta 3 minutos máximo, precisamente por lo que había dicho en un inicio, si nosotros estamos considerando ahorita el celular como uno de los dispositivos más utilizados, entonces tratemos de que no sea pesado, porque si no, no llega, no se descarga, en fin. Y bueno, aquí como les decía, se puede también invitar a otros profesionales que puedan, si usted ya abre un canal, vamos a decir en el campo de la medicina, usted tiene un amigo famoso que le gustaría invitar a su canal para que le ayude con algún tema y entonces en la siguiente edición usted le pide entable una conversación o una entrevista, en fin. La idea es que estimule ese canal. Incluso hay personas que lo hacen ya por la parte económica, como un negocio. Entonces, si bien este tal vez no es el fin en este caso, pero todo esto prestan las herramientas. Listo. Aquí están algunas de las herramientas de las más usadas actualmente. Este Audacity seguramente lo han escuchado. Es un software que hay que descargar en el computador, hay para diferentes versiones, permite grabar el audio en vivo, convertir esos audios, ponerle efectos y cosas así. A mí particularmente, digamos que para este caso yo no les voy a enseñar a manejar esa herramienta porque hay un montón de manuales. La verdad que yo no me siento muy cómoda con esa herramienta, tiene un millón de opciones que a veces más confunden que enseñan. Entonces, también hay esta otra de acá, que tiene podcast, dice SoundCloud. No la he revisado a ciencia cierta, dicen que es muy buena. Las que sí probé es, por ejemplo, este de aquí, Podomatic, y este Spreaker, ¿sí? Podomatic está en inglés, pero ambas, tanto Podomatic como Spreaker, le otorgan a usted la primera vez que usa, como tiene la cuenta gratuita, pero limitada en los espacios de audio. Tiene cierto número de horas nada más que usted puede grabar. Por supuesto que puede ir borrando, pero ya si es que el canal le va muy bien, pues ya puede hacer un pago mensual o anual, ¿sí? Existen otras opciones como Podbean y Easy Podcast, ¿ya? Algunas de ellas tienen igualmente que descargarse en su computador y otras, en cambio, directamente son enlaces web, ¿sí? Entonces, perdón por la bulla, parece que tengo a mi perrito inquieto. Listo, vamos a ir entonces a Podomatic para enseñarles brevemente cómo funciona esta herramienta, vean lo útil que es, ¿sí? Y después ustedes puedan decidir entre esta u otra. Voy a dejar de compartir. Ok. Ok. Esta es la página de Podomatic. Todos estos ustedes tienen los enlaces tanto en esta presentación como que está cargada en el aula virtual, como también directamente links en el aula virtual. Entonces pueden ingresar, ¿no? Yo ya tengo mi cuenta previamente creada, pero si ustedes no la tienen, la primera vez les va a pedir o que creen su cuenta o que se conecten o se loguen, sea utilizando cuentas de Facebook o de Google. En mi caso, yo utilicé una de Google. A ver, esto es por cuestiones de seguridad, nada más. Listo.
La primera vez que ustedes ingresen a esta herramienta, a ustedes les van a pedir ciertos datos que después se cambian aquí. Entonces, estoy ingresando aquí nada más para comentarles qué información les piden. El título de su podcast o de su canal, en este caso yo le puse podcast de educación virtual, un subtema que quiera ponerle, una breve descripción. Aquí he puesto un texto, ¿sí? La categoría a la que pertenece, usted tiene que elegir. Yo puse tecnología educativa, el lenguaje, ese tipo de cosas le pregunta, ¿sí? También a veces le pide una imagen. Entonces, usted completa eso y luego a usted le va a permitir empezar a trabajar, ¿sí? Lo que hace esta herramienta al final, les voy a mostrar cómo va a ir quedando lo que ustedes van a hacer a través de esta herramienta, es esto, ¿no? Les va a dar la posibilidad de tener su propio canal. Fíjese que dice malena.podomatic.com, es mi sitio web de podcast. Y aquí yo voy a ir agregando uno a uno mis episodios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es uno que yo había grabado, no lo vamos a escuchar en este momento, pero... bueno, sí, más bien les voy a hacer escuchar. Es un ejemplo muy cortito de lo que se puede hacer, ¿ya? Ahí tiene un título, dice presente el audio de los efectos de sonido que ofrece Podomatic al momento de grabar un audio. Vamos a escuchar entonces un producto y luego vamos a hacer paso a paso. Hola, en este corto episodio quiero indicar cuáles son los efectos de sonido que tiene Podomatic. El primero, aplauso. El segundo dice Boing. El tercero es como una campanilla. El cuarto, la corneta de un payaso. Seguimos con hurras. Ahora con un sonido de grillos. Redoble de tambores. El timbre antiguo de un teléfono. Y terminamos con un ronquido. Listo, esos son los sonidos. Ok, perfecto. Entonces yo lo que hice fue ya mostrarles un producto que elaboré. Porque me pareció interesante crear este audio en particular, lo van a conocer en un ratito. Yo me voy a regresar nuevamente a mi escritorio de Podomatic, ¿sí? Y lo que vamos a hacer aquí es justamente hacer un nuevo episodio. Aquí dice grabar un episodio. ¿Me están siguiendo? Quiero saber que todos estén pendientes. ¿Sí? Sí, adelante, por favor. Ok, Sí, perfecto. sí, le estamos siguiendo. Ok, es que a veces uno se siente sola. Ok, vamos a registrar un nuevo episodio. ¿Sí? Aquí sale ciertas características. Bueno, la primera vez es interesante leer todo esto. A ver, dice que grabar con podcast resulta muy fácil. ¿Sí? Que lo puede hacer a través de esta herramienta sin necesidad de ser un técnico en el asunto, que puede verificar, le permite verificar cómo está su audio, sus elementos para grabar, su micrófono, puede grabar como un profesional, si es que comete errores, puede borrar ciertas tramas del registro de voz que haya hecho, o de audio, y luego cuando usted ya tiene listo, pues dice que lo puede publicar al mundo, y eso es todo lo que vamos a hacer. O sea, son pasos sumamente simples. La única, bueno, si lo podemos llamar desventaja de este software es que está en inglés, pero existen navegadores que le permiten cambiar automáticamente a español si es que tuviesen problemas en el idioma, pero es bastante intuitivo, así que lo podrían también, y creo que en el mundo de la computación, el inglés ya se nos vuelve bastante común. Aquí está para verificar el audio. Entonces, lo que nos pide es pues, que empecemos el test, como decía. En este caso, yo digo cuál va a ser mi micrófono que voy a utilizar. De pronto tienen ustedes un micrófono
externo, entonces, o de software, ustedes pueden indicar cuál, le dan acceso, ahí está sonando, no sé si ven las ondas de voz, ahí se están escuchando, dice que hay un poco de ruido, pero que es aceptable, ¿sí? Yo continúo. Debo decir hello everybody and welcome to my new podcast, y me dice que sí, que está bien, aunque con un poco de ruido, no importa, continúo. Y eso nada más fue la parte de test, para verificar que mi micrófono esté bien, ¿sí? Ahora empezamos. Fíjense, ahora me van a entender por qué hice yo ese podcast al inicio. Es porque aquí, cuando usted quiere conocer cuáles son estos efectos de sonido, pues no suenan nada. Usted nunca escucha aquí, sino ya solamente sale el momento final del audio. O sea, al inicio como que ni siquiera uno se da cuenta de lo que está pasando. Entonces es por ese motivo que yo decidí grabar un pequeño podcast haciendo sonar cada uno de estos elementos para saber cómo era en la realidad, ¿sí? Entonces ustedes ya con mi podcast pudieron conocer más o menos los sonidos. A ver, voy a hacer ahorita un pequeño ejemplo de un texto. A ver, voy a decir nada más un concepto que tengo aquí a la mano y voy a empezar a grabar. Pongo aquí en este micrófono. Va el conteo regresivo. Hola, bienvenidos. Pongo un aplausito ahí. En este pequeño podcast voy a indicarles qué significa multimedia. Multimedia es cualquier objeto que usa simultáneamente diferentes formas de contenido informativo, como texto, sonido, imágenes, animación y video para informar o entretener al usuario. Espero que te haya gustado. Suerte, nos vemos en el siguiente podcast. Listo. Si se fijaron, yo fui aplastando unos soniditos arriba como para ver qué podían producir en el camino, ¿sí? Entonces ahora pongo finalizar y aquí aparece mi audio, todo lo que grabé hace un minutito. Lo vamos a escuchar, ¿sí? Recibo. Hola, bienvenidos. Pongo un aplausito ahí. En este pequeño podcast voy a indicarles qué significa multimedia. Multimedia es cualquier objeto que usa simultáneamente diferentes formas de contenido informativo, como texto, sonido, imágenes, animación y video para informar o entretener al usuario. Espero que te haya gustado. Suerte, nos vemos en el siguiente podcast. Ok, ¿pudieron escucharlo? Hola. Sí. ¿Sí? Ok. Dígame algo. Sí, pues sí, claro. Ok, perfecto. Estamos admirados. No, ustedes se van a quedar más admirados cuando más adelante lo puedan hacer, porque ese es el deber, así que ojo con lo que estamos haciendo, ¿sí? Ahora, si ustedes se dieron cuenta, aquí hay un pedacito de audio que inició cuando yo estaba dándoles las instrucciones, ¿sí? Entonces, esto de aquí suena mal en realidad, ¿no? Entonces, esta parte yo no quiero y lo que hago es marcar de aquí para acá. Hola, bienvenidos. Sí, desde ahí debería ir, ¿no es cierto? Ya, entonces yo voy a editar ese video, perdón, este podcast, y debería decir, por ejemplo, desde esta sección, no me digan que me va a quedar mal esta cosa. A ver, quitemos otra postecita de aquí. Lo que hace en realidad es señalar. ¿Sí ven? Ahí está señalando. Ya, creo que tengo que poner esta cosita roja ahí. A ver, al inicio no me está queriendo. Lo que busco es cortar este pedacito. Ahí está. Digo, no quiero, corto, se fue. Vuelvo a escuchar. Bienvenidos. Ahora ya me quedo como quiero. Igual puedo hacer por acá. De pronto hay un espacio que está muy en blanco, que no quiero perder tiempo ahí. Corto. Y nuevamente por bienvenidos. Pongo un aplausito ahí. En este pequeño podcast ok, no vamos a perder mucho tiempo en eso. Ya sabemos lo que dice
lo que dice ahí. Bien, entonces una vez que yo tenga editado aquí mi audio, o sea, ya lo más cercano a lo que yo necesito, pues sigo aquí con grabar, ¿ya? Entonces dice que ya está listo para grabar y que puedo publicarlo. Una cosa es grabar, es como que yo me quedara solamente con el archivo, pero todavía no está compartido a mis seguidores de mi canal, ¿sí? Todavía no está disponible para compartirlo, ya sea en mis seguidores o en las redes sociales, o de pronto si me quiero descargar todavía. Eso es publicar, el último paso, ¿sí? El que yo ya tengo el archivo listo y quiero ponerlo a disposición de los demás. Puede ser que de pronto yo quiero hacer otro, pero que es la unión de varios sonidos, entonces solamente haría esto de aquí, actualizar mi librería, mi librería de contenidos. Eso quiere decir que puedo tener 5, 6, 7, 8 audios y después puedo hacerlos, eso parte de un episodio, ¿sí? Pero este momento voy a decir que lo que acabé de grabar ya es todo lo que quiero publicar, ya no necesito hacer o armar pedacitos, entonces ya simplemente voy a publicar directamente. Procesa. Esperemos un ratito. Ok, dice que el audio está listo. Ya, ahora, ¿qué me sale aquí antes de la publicación definitiva? Tengo que escribir, como yo ya tenía un episodio anterior, automáticamente me sale el episodio 2. Ustedes pueden tener así como las versiones 2.1, 2.2, si es que van dividiendo en subtemas, entonces ustedes van colocando, digamos, la secuencia de episodios que van a ir creando. Aquí pueden colocar un texto opcional. En mi caso yo voy a poner ejemplo grabado en clase de cómo usar Podomatic. ¿Ya? Digo grabo y continúo. Si se fijan, acá arriba me va diciendo el caminito que estoy siguiendo. Primero puse la descripción, ahora estoy en el audio y en el video. Si es que, como yo ya había tenido mi episodio listo, aquí me dice cuál es el episodio actual, el que me está aceptando, que es el último que grabé, pero si yo quisiera tener otro episodio, pues aquí subo el archivo o selecciono de mi librería de audios, ¿sí? Entonces, en este caso no necesito hacer nada, solamente sigo porque aquí en este espacio me indica cuál es el audio seleccionado para esa publicación. Como les dije, aquí les pide una foto, ustedes pueden cargar una foto, ustedes pueden examinar desde su equipo. En mi caso, por ejemplo, voy a poner esta de aquí, ¿ya? Ok. A ver, grabar y continuar. Ok, aquí aparece ya mi imagen que está seleccionada. Ahora voy a los tags. ¿Alguien sabe qué son los tags? Son como esas palabras claves que cuando alguien busca en internet hace que se enganche a su producto, ¿no? Entonces, si alguien pone, por ejemplo, no sé, Podomatic, entonces de pronto va a salir, hay un pequeño podcast sobre cómo grabar en Podomatic, algo así, ¿ya? Entonces, yo puedo colocar aquí todas mis palabras claves, por ejemplo, puedo decir que es Podomatic, puedo decir audio, ejemplo, en fin, perdón, estoy poniendo comas, pero la forma de dividir cada tag es simplemente un espacio. Listo, puedo poner tantas como necesito o puedo dejar en blanco. Grabo y continúo. Ok, aquí está listo para revisar. Entonces me dice cuál es la calidad del formato de salida, me dice que va a ser un MP3. Yo puedo marcar aquí para decir que este podcast que estoy produciendo no permita que nadie se descargue, que solamente pueda ser escuchado. Eso puedo restringirlo, aquí no lo voy a poner en este caso. Y cuando quiere que se lo publique, de pronto después, si quiere solo es un borrador, en fin, algunas cosas. Aquí dice notificar a mis seguidores y amigos para que ya directamente le mande a sus seguidores, esta es el nuevo podcast, el nuevo episodio del podcast emitido. Yo voy a quitar por el momento eso. Acá abajo vamos a ver cuál es el título, dice episodio 2. También lo podía modificar si quería. Aquí está la descripción, la foto
Y estamos listos, ¿no es cierto? Digo grabar y continuar. Y aquí está ya la promoción, ¿sí? Entonces dice que su episodio ha sido procesado para la publicación. Y le vamos el último. Ver. Ok, listo. Fíjense que aquí me devolvió, bueno, aparte de la función publicitaria que tiene esta ventanita, pues lo único que me interesa en realidad es esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, ese de ahí es mi link o mi enlace, si es que yo quisiera compartirlo a alguna persona así, por así decirlo, manualmente, porque yo podría hacerlo directamente a través de las redes. Me regreso acá a mi escritorio de trabajo y puedo ver aquí estaba mi episodio 1, que fue el que les escuché al inicio, y aquí está mi episodio 2, ¿sí? Fíjense que acá abajo tienen opciones para editar, para ver, para compartir. En el compartir les dice que pueden enviar directamente en Facebook o a Twitter, ¿ya? Ahora, también les quiero mostrar acá. Recuerden que ustedes tienen el canal, que era la dirección inicial que yo les mostraba. Fíjense, aquí ya apareció mi segundo episodio, ¿sí? Entonces, si yo quiero escucharlo, hola, bienvenidos. Pongo un aplausito ahí. En este pequeño... Ok, listo. Ese es el famoso Podomatic. ¿Cómo están de su tiempo? Porque quería mostrarles una herramienta más. Voy a dejar de compartir y regreso al aula. Por ejemplo, si nosotros, yo quisiera, no quiero publicar en Twitter ni en Facebook, sino quiero compartir este podcast con mis estudiantes, puedo copiar solamente el enlace y lo coloco en la plataforma. Exactamente, sí. Esa dirección que yo les mostré, usted va a estar siempre disponible. Incluso, o sea, déjenme volver a compartir, perdón. Usted puede ver aquí, en el momento que está dentro de su canal, ¿sí? Aquí dice enviar a sus amigos, y en realidad aquí les salen todas las opciones. Si quieren beberlo, ustedes sí saben el significado de beber, ¿no? O sea, de que aparezca tal cual como una cosita de audio dentro de la página de la... Por ejemplo, voy a copiar aquí. Si yo copio todo este texto y me voy a mi plataforma, acá, bueno, voy a salirme de la... Estoy en mi aula virtual, ¿no es cierto? Ustedes van a ver esto. Voy a poner activar edición. ¿Sí? Me voy a ir al final. Voy a añadir una actividad, un recurso. Puedo poner una etiqueta simple. A ver, aquí está. Ok, entonces en el texto de la etiqueta hay esta flechita y ustedes van a encontrar este icono que significa código HTML o código de las páginas de internet. Entonces ustedes les dan clic aquí y copian ese texto que acabé de copiarme desde mi Podomatic, ¿sí? Me regreso acá y si ustedes se fijan, miren lo que apareció. Esto es lo que va a aparecer en mi aula virtual, ¿sí? Pongo guardar y regresar al curso. Y al final, aquí, está ya mi episodio, ¿sí ven? Entonces mis estudiantes pueden hacer lo siguiente. Hola, bienvenidos. Pongo un aplausito ahí, ¿sí ven? Ok, esa fue la forma de cómo embeber, por ejemplo, en el aula virtual con ese código embebido, o se puede también copiar esa dirección, le ponen como un recurso URL, le ponen ese HTML toda la dirección, y también, y les va, el rato que dan clic, pues les direcciona a la página de su podcast, de su canal de podcast, ¿sí? ¿Qué les pareció? Sí, genial. ¿Sí les gustó? Bueno, a mí la herramienta me pareció muy bonita, muy simpática. Me voy a robar unos minutitos, ¿sí? Si les parece. Si están de acuerdo.
porque quisiera mostrarles otra herramienta que tenía preparada, que es, nuevamente les comparto mi pantalla, que es la que les decía que es Spreaker. Esta es en español en realidad, ¿sí? Me parece buena. Aquí también ustedes tienen que registrarse. En el caso de que, como en el mío yo ya me registré, voy a acceder nada más. Es muy similar, les piden todos los datos anteriores. Aquí yo voy a acceder con mi cuenta de Google. Bueno, aquí sale cuál de todas. Le digo que con esta. Ok, aquí estamos en mi espacio, ¿no es cierto? Entonces aquí comienzo a hacer mi podcasting. Ya. Si se fijan, al ser gratuita, yo tengo 5 horas de espacio y tengo de 1 a 10 episodios. Para obtener más espacio, ¿qué me van a pedir? Dinero. Entonces, como este no es mi caso, sino solamente busco indicarles, vamos a dejarlo ahí. Yo aquí también ya tengo uno de ejemplo pregrabado, pero quiero mostrarles algo, que son los conceptos generales que hemos visto, ¿sí? ¿Qué es lo que interviene básicamente en este mundo del podcasting? Usuarios, el podcast como tal y los episodios. Aquí les dicen, cuando ustedes adquieren un usuario aquí en este programa, dice que su URL de su canal se va a ver algo como esto, ¿sí? Spreaker.com, usuario, así como tenía el otro de podcasting. Por otro lado, les dice que también tienen un canal, ¿sí? El canal, y que dentro de esto van a tener varios episodios. Entonces, eso básicamente es como que los conceptos a tener presente. Entonces, ¿aquí qué hago? Crear un nuevo podcast y subir un nuevo episodio. Quisiera saber si se comprendió la diferencia entre lo que es el podcast y lo que es un episodio. ¿Quién me ayuda con eso? El podcast está conformado de varios episodios. Exacto. Viene a ser como una especie de canal, como del contenedor de los episodios, ¿sí? Claro. Entonces digo que voy a tener un podcast de marketing. Y dentro de eso, en los episodios, pues yo me imagino que podré poner algo como planificación, estudio de mercado, o sea, otro, no sé, medios utilizados, en fin, una serie de cosas. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, yo puedo crear uno, yo había creado uno que se llama Educación Virtual y dentro de eso tengo un episodio. Eso es lo que está indicándome en este espacio, ¿sí? Les voy a hacer escuchar. La diferencia de esta plataforma, de este Spreaker, es que yo no encuentro, si ven ustedes en español es mucho más sencillo, no tiene tantas opciones, pero lamentablemente no tiene la opción de grabar ni de poner esos efectos que vimos en el programa anterior. Entonces, por ejemplo, yo quiero subir un episodio y lo que me va a pedir en realidad es aquí, que indiquen qué podcast quiero poner, o sea, en este caso Educación Virtual, ustedes podrían tener un podcast por cada una de las asignaturas. Entonces, aquí nada más elijo y fíjense, me pide que arrastre aquí o que suba un archivo. Y una vez subido el archivo, me pide los datos, por ejemplo, de la imagen, el nombre, la descripción. Yo puedo hacer lo siguiente, me voy acá. Yo tenía, a ver, permítame un segundito. Ok, este es un audio horrible, que no me gusta para nada, pero voy a hacer la prueba, ¿ya? Voy a escoger este audio. Ok. Aquí me dice hacer el upgrade, no quiero hacer un upgrade. A ver, por ahí se me bloqueó algo o está terminando de cargar, una de dos. Entonces me presiona la pantallita, veamos si es que puedo cambiar algo. Me parece que no me está aceptando el archivo. Sé que no se admite. Bueno, la idea es que subo aquí el archivo y viene el siguiente paso. Lo que vamos a obtener al final es algo como esto que estamos aquí.
Yo le voy a poner ver o modificar. Este es el que yo pude grabar. Por aquí le puedo escuchar y por aquí puede editar. Si yo edito, esto es lo que tiene. Un título, el enlace permanente similar al que vimos allá, a qué podcast pertenece. Aquí hay mire, les da un enlace para la descarga directa, ya les da como MP3, que también podrían compartirlo así, ¿no es cierto? Si su visibilidad va a ser pública, va a ser privada, le dan la descripción, una imagen, pueden cambiar la imagen. Aquí también hay los tags que habíamos dicho, las palabras claves, y si es que va a permitir o no la descarga, y la fecha de publicación. Eso es básicamente lo que hace después de grabar el archivo. No sé por qué motivo no me permitió subir un archivo, pero lo hizo en el ejemplo. Por suerte no lo borré. Entonces, por ejemplo, esto de aquí, pueden escucharlo. Tecnología educativa en el aula. El objetivo de este curso es familiarizar a los participantes en los principales conceptos y en las mejores estrategias de uso de herramientas digitales en el aula para innovar en la educación. Ok, esa fue la voz de mi sobrina que le pedí que me dé grabando. ¿Y cómo lo grabó ella? Lo grabó nada más a través de un mensaje de WhatsApp que me envió ella de su cuenta a la mía. Cuando usted pone en el audio, ella cogió, puso esa opción, yo recibí en mi celular y lo descargué. O sea, una manera de grabar. El mismo celular también dispone de una aplicación para grabar audio, también lo pueden grabar así, lo descargan y lo suben. Entonces, esta es la segunda aplicación que les quería mostrar, ¿sí? Entonces, ustedes pueden en realidad utilizar cualquiera de las dos. La primera que está en inglés, pero me parece a mí en lo personal más completa. La segunda, que se pueden apoyar de la grabación del audio a través de su celular, y ahí es donde utilizamos esto como herramienta pedagógica, porque lo podrían, como digo, grabar el audio con su guioncito. Ustedes tienen el guión, lo van leyendo, lo van grabando, tienen el archivo como tal y lo pueden subir acá en el Spreaker, o también incluso en Podomatic también les permite, si no quieren grabar, también pueden subir un archivo creado, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les quería indicar de tarea en el aula virtual. Ustedes van a encontrar la sección donde dice evaluaciones. Lo que les pido es justamente que hagan un pequeño audio, un pequeño episodio de podcast. Voy a retirar, perdón, la edición, que se ve feo eso. ¿Ya? Entonces, aquí tienen ustedes en evaluación, crear un podcast para el aula virtual. Me gustaría que empezaran ya a pensar en alguna de sus materias que les pueda servir. Yo les doy algunas instrucciones. Al pedirles que sea algo tan corto, les digo de pronto que podría ser para presentar una asignatura, presentarse ustedes como los tutores de esa asignatura y quizá brindar algunas instrucciones generales del curso, como sobre cuánto va a ser calificado, qué tipo de temas van a revisar o cómo va a hacer las evaluaciones, etcétera. ¿Sí? Una vez que creen eso, lo que les pido es que justo aquí en esta sección ingresen el URL, esa dirección web que les crea, lo ingresen aquí, donde dice presentar tarea, suben ahí nada más ese enlace como texto, y como segundo punto tienen que compartir ese podcast en la pizarra colaborativa. La semana anterior vieron con Lourdes todo lo que fueron ¿cómo se llama? Los muros colaborativos. Entonces yo he creado aquí un Padlet. En este Padlet está incrustado, no necesitan irse, digamos, afuera, sino aquí directamente, ingresan y aquí van escogiendo ustedes, si gustan, uno de estos cuadraditos. Yo he preparado solamente 4. Pueden crear acá abajo uno nuevo y lo que quiero es que coloquen lo siguiente: su nombre, el título del material y el episodio como tal. Así como para yo venir, aplastar y poder escuchar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí. Perfecto. Una consultita, mi estimada Malena. Claro. Para aquellos que de pronto estamos en la parte de encargados de algunos departamentos, de pronto podemos hacer una introducción de la función del departamento. Por supuesto, por supuesto. Lo que ustedes crean conveniente. Lo que a mí me interesa en realidad
es el hecho de que pongan en práctica esos pequeños pasos que hemos visto en esta clase, ¿no? El que preparen bien su guión, el que si quieren ponerle efectos lo pongan. Ustedes pueden buscar audios adicionales en el internet de varias cosas, entonces pueden ser tan creativos como ustedes piensen, ¿sí? Denle, ¿cómo saben decir? A su creatividad, se me fue el término. Rienda suelta. Rienda suelta. Rienda suelta, gracias. Denle rienda suelta a su creatividad, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo espero, eso es lo que busco, que se motiven y que sea este el inicio para que empiecen a crear este tipo de materiales que pueden ser tan útiles, ¿sí? Eso por ahora, creo que muchas gracias por su tiempo, nos hemos pasado unos 15 minutitos, pero creo que han sido valiosos. Si tienen alguna pregunta adicional, si no, diéramos por terminado esta sesión. No hay preguntas, listo. Gente, el Podomatic, ¿cuántas horas le permite grabar gratuito o es una herramienta que es gratuita en sí? No, también es limitada. Me parece que tiene un poco más que el Spreaker. El Spreaker creo que tenía 5 horas. El Podomatic me parece que tiene 8. Pero como digo, si es que ustedes ven que esto es algo que realmente vale la pena incluir dentro de sus actividades como docentes, pues el costo no es muy alto. Me parece que mensualmente es algo así como decirle $2 o algo así por un canal más abierto. Entonces, no soy honesta, no vi los costos reales, pero si ustedes ven en cada una de las herramientas, ahí dice upgrade. Entonces, cuando dan ahí, les dicen los planes que tiene cada una de ellas y que pueden elegir de acuerdo a sus necesidades. Pero para la práctica y para conocer, pues me parece bastante suficiente. ¿Sí? Entonces, si no hay más preguntas, pues nos veríamos el día. Profe, sí, una última pregunta. Dígame. En cuanto, yo he escuchado, por ejemplo, audiolibros. ¿Qué se asemeja o hay alguna distinción fundamental dentro de estos dos ejemplos? Por ejemplo, el audiolibro con el podcast. ¿En qué se diferencian? Bueno, En realidad, el audiolibro viene a ser, o sea, digamos que son hermanos, que es lo mismo hasta cierto punto. Lo que pasa que digamos que su canal es un canal de audiolibros y sus episodios vienen a ser libros y que a su vez pueden ser capítulos de libros. Como ustedes vieron en las presentaciones, existen, los podcasts pueden ser de diferentes tiempos. Pueden ser de 10 minutos, 12 minutos, entonces en ese periodo de tiempo usted puede dar lectura en realidad a un capítulo o un resumen de uno de esos libros, ¿no? Por supuesto que los audiolibros ya son creados en sets especiales de producción, no vamos a comparar con algo, por así decirlo, medio casero como lo que estamos haciendo, pero están basados en los mismos criterios de edición de audio y de este material para canales de web. Hay un programa específico para trabajar en audiolibros y sí se utiliza para la parte educativa también. Yo he visto en algunas unidades educativas de bachillerato que utilizan. Muy bien, fíjese, muchas gracias por ese tip, Inés. En realidad, no he tenido yo oportunidad, lo que pude ver en los podcasts que les compartí ahora en la práctica, pues ahí también había audiolibros que están, si no estoy mal, en Spotify también hay este tipo de canales para audiolibros. Como digo, en realidad es amplia las posibilidades de crear productos con esta forma de comunicación. Sí, de pronto investigando. Ahora, no están atados a que de pronto ninguna de las dos herramientas que yo les di sea de su agrado, quieren probar otra o de pronto ya conocen otra, no hay ningún inconveniente. El hecho es que puedan seguir este proceso, pero debe quedar finalmente en un canal, o sea, en un canal de podcast así como para que puedan compartir el enlace y como para que puedan embeber el producto final donde ustedes quieran compartirlo. ¿Sí? Tal vez alguna pregunta adicional.
Ya no, ya todos están cansados con sueño. No Ok. creo, ahí está todo bien. ¿Para cuándo es esta tarea? Es para hasta el día domingo. El Ah, día, sí, el día miércoles lo que vamos a revisar ya no es el podcast, sino es el videocast, ¿sí? Ok. Entonces, ahí vamos a arrancar con un poquito más de tiempo. Quiero decir, ya no va a ser no vamos a perder mucho en esta fase de presentación porque ya de alguna manera nos conocemos y entraríamos directamente a la temática, ¿sí? O sea, el miércoles vemos un video suyo. Ah, bueno, digamos. Voy a buscar actores. No tiene que ser la profe, mis. No, este video ya va a ir ahí, no se preocupe, me va a ver en acción. Listo. Chévere, chévere. Gracias. Ok, gracias a ustedes por su atención. Espero que les haya gustado, eso es lo más importante. Gracias, buenas Gracias, noches. una buena noche. Gracias. Descanse. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.